Imagínense esto. Un presidente ruso se sienta para su noticiero vespertino y todo lo que ve es bueno. Soldados rusos avanzando, banderas rusas ondeando sobre ciudades capturadas, una guerra que va según lo planeado. Y lo extraño es que nada de esto podría ser cierto. Bienvenidos de nuevo a Daily Brief. Lo que estamos a punto de explicarles es nuestra interpretación de una historia que, si las fuentes son fiables, ayudaría a explicar uno de los enigmas más extraños de toda esta guerra. Cómo un país con más soldados, más tanques y más artillería que Ucrania ha pasado 4 años sin lograr asestar el golpe definitivo que su presidente prometió en cuestión de días. Sigan con nosotros porque la imagen que estamos reconstruyendo es realmente extraña, y comienza con la guerra tal como está ahora mismo, a mediados de 2026. Si son nuevos por aquí, este es el tipo de análisis en profundidad que Daily Brief realiza cada semana, tomando historias militares y geopolíticas complejas y desglosándolas para que tengan sentido. Si les interesa, este es un buen momento para suscribirse y activar las notificaciones, porque estamos a punto de entrar en materia. Empecemos por el campo de batalla, porque las cifras no cuadran como Moscú quiere. Rusia lanzó lo que se suponía que sería una gran ofensiva de primavera en 2026, un esfuerzo que debía abrir el Donbass y darle a Vladimir Putin la suficiente influencia como para imponer sus condiciones en cualquier futura mesa de negociación. Pero no fue así. El seguimiento del Instituto para el Estudio de la Guerra y otros observadores de código abierto muestra un frente que se ha mantenido notablemente estático para un ejército de su tamaño, con avances rusos en muchas semanas recientes que se miden en pocos kilómetros cuadrados, no las grandes ganancias que requeriría una ofensiva de advertencia. Algunos observadores independientes incluso han mostrado breves periodos de avances netos ucranianos durante la temporada de combates de primavera. Ahora bien, queremos ser claros, los diferentes grupos de monitoreo no siempre coinciden y la metodología importa. El ISW, el Estado Profundo y medios como The Economist a veces publican cifras semanales diferentes según lo que se considere territorio controlado o territorio en disputa. Pero el panorama general, incluso teniendo en cuenta esa discrepancia, es consistente. Esta no es la campaña que Rusia prometió. Si ampliamos la perspectiva, el panorama se vuelve aún más extraño para el Kremlin. La campaña inicial de Rusia en febrero de 2022, la que se suponía que derrocaría a Kiev en cuestión de semanas, alcanzó un máximo de aproximadamente el 27% del territorio ucraniano bajo ocupación, antes de que la defensa de Ucrania redujera esa cifra alrededor del 18% en noviembre de ese año. En los más de 3 años transcurridos desde entonces, Rusia solo ha añadido un pequeño porcentaje de un solo dígito de territorio adicional a ese total, a un costo enorme en vidas humanas. El gobierno de Ucrania cifra las pérdidas rusas acumuladas entre muertos y heridos en más de 1,3 millones. Esta cifra proviene de una parte en el conflicto, por lo que debe considerarse como el límite superior del rango, no como un recuento neutral. Pero incluso las estimaciones de inteligencia occidentales, que tienden a ser más conservadoras, describen niveles de bajas en los cientos de miles. En cualquier caso, el intercambio es asombroso. Rusia ha dedicado años y derramado un mar de sangre para capturar una cantidad de tierra que cabría dentro de un solo condado estadounidense. Los demógrafos ya advertían, incluso antes de la guerra, que la población rusa estaba en declive debido a las bajas tasas de natalidad y al aumento de la mortalidad. La guerra no ha mejorado esta situación. Entonces, ¿cómo es posible que un ejército con una superioridad numérica y una base industrial mucho mayor consiga avances que se miden en manzanas de ciudades en lugar de provincias? Parte de la respuesta radica en que Ucrania se ha vuelto más astuta. Otra parte, y aquí es donde la historia se torna realmente extraña, quizás se deba a que el propio presidente de Rusia desconoce lo que está sucediendo en su propia guerra. Ya hablaremos de eso, pero primero analicemos cómo Ucrania replanteó por completo su estrategia en este conflicto. Porque ese cambio es real, cuantificable y está transformando la guerra en 2026. En los primeros años de la invasión, Ucrania luchó en gran medida como Rusia quería, intercambiando asaltos terrestres, sobre todo en la contraofensiva de 2023, que consumió enormes recursos de armamento suministrado por Occidente, para obtener un retorno territorial limitado. Ese tipo de guerra de desgaste favorece al bando con más bajas y más munición, y ese bando nunca iba a ser Ucrania. Hacia 2025 eso cambió. La estrategia de Kiev dio un giro radical hacia un enfoque asimétrico basado en 2 pilares: ataques de largo alcance diseñados para estrangular la economía de guerra rusa desde su origen, y una nueva oleada de ataques con drones de alcance medio, diseñados para desmantelar la logística y las estructuras de mando rusas justo detrás de la línea del frente,
negando a las unidades rusas el combustible, la munición y los refuerzos que necesitan para mantener el terreno. Comencemos con la campaña de presión económica, porque su magnitud para 2026 es difícil de exagerar. Según cifras publicadas por The Economist, Ucrania llevó a cabo 335 ataques a más de 100 kilómetros de su propio territorio durante los primeros 3 años de la guerra, desde 2022 hasta finales de 2024. Solo en 2025, esa cifra casi duplicó el total anterior, llegando a aproximadamente 658 ataques. Si 2026 mantiene su ritmo, Ucrania está en camino de superar los 800 ataques profundos para el año, con una gran proporción de ellos dirigidos directamente a las refinerías, terminales y oleoductos que mantienen viva la economía de guerra de Rusia. Y los datos económicos respaldan la idea de que esta campaña está funcionando. En mayo, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, confirmó que el gobierno estaba recortando su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026, del 1,3% a solo el 0,4%. 4%, una rebaja que múltiples institutos económicos rusos e internacionales habían estado señalando durante semanas. La economía rusa en realidad se contrajo un 0,3% en el primer trimestre de 2026, la primera caída trimestral desde principios de 2023. Grupos de pronóstico independientes vinculados a Rusia, incluido el centro analítico CMK, fueron más allá, teniendo casi sus propias proyecciones de crecimiento para 2026. Específicamente debido al daño que los ataques ucranianos han hecho a la infraestructura de exportación de petróleo, tanto en las costas del Báltico como del Mar Negro. Un economista del CKP lo expresó sin rodeos. La esperanza del Kremlin de un aterrizaje suave parece cada vez más una ilusión. Aquí es donde la cosa se pone técnica por un momento, pero sigan leyendo porque las cifras hablan por sí solas. El Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, la reserva soberana que Moscú creó específicamente para amortiguar la economía durante una guerra prolongada, se ha agotado drásticamente. Según informes atribuidos al Instituto Kiel en junio, los activos líquidos del fondo se situaban en torno al 1,8% del PIB, frente al 6,5% que representaba cuando comenzó la invasión. No se trata de un fondo que se esté reabasteciendo, sino de un fondo que se está gastando hasta la extenuación. Si a esto le sumamos un desplome interanual del 45% en los ingresos por petróleo y gas durante el primer trimestre de 2026, se empieza a entender por qué los funcionarios de Moscú admiten públicamente en sus propias previsiones que no se trata de una caída temporal. Ahora bien, Rusia sí que tuvo una especie de comodín este año. La Operación Furia Épica, la campaña conjunta estadounidense-israelí contra Irán que incluyó el cierre del estrecho de Hormuz, disparó brevemente los precios mundiales del petróleo. Y, en teoría, esto debería haber sido un regalo para el presupuesto de Moscú, dependiente de la energía. Según varios medios económicos que siguen de cerca las consecuencias, este regalo apenas se notó. El propio viceprimer ministro ruso reconoció que el aumento de precios no sería duradero, y los analistas del Instituto Bloomsbury de Inteligencia y Seguridad proyectan un déficit estructural de ingresos de entre 25 y 30 mil millones de dólares, independientemente de la evolución de los precios del petróleo, porque la campaña de ataques de Ucrania sigue dejando fuera de servicio las terminales de exportación. Se puede tener todo el petróleo caro del mundo, pero no importa si el puerto que lo transporta sigue sufriendo incendios. Ucrania ha atacado en repetidas ocasiones la terminal de exportación de TWA, que por sí sola gestiona aproximadamente una quinta parte de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia, incluyendo un ataque a mediados de junio de 2026, que la dejó fuera de servicio una vez más. Además, existe una capa más turbia en la historia económica de Rusia, y queremos señalar claramente dónde empiezan a escasear las pruebas. El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia ha señalado los datos de luminosidad nocturna por satélite, que miden esencialmente la cantidad de territorio iluminado tras la puesta de sol como indicador de la actividad industrial y económica, para argumentar que las cifras oficiales de crecimiento de Rusia para el periodo 2020 a 2024 estaban infladas, y que la economía real podría haberse contraído en lugar de crecer durante parte de ese lapso. La luminosidad nocturna es un indicador económico legítimo que utilizan investigadores de instituciones como S&P Global, especialmente en regiones donde las estadísticas oficiales no son fiables. Sin embargo, se trata de un indicador indirecto, no de una auditoría rigurosa de las cuentas nacionales rusas, y cualquier porcentaje de contracción específico derivado de este dato debe considerarse una estimación de un analista, no una cifra confirmada.
Lo mismo ocurre con la inflación. El Banco Central ruso ha afirmado que la inflación se moderó hasta situarse en torno al 5,2% a mediados de 2026, frente a los dos dígitos de 2024. La inteligencia militar sueca sitúa la cifra real más cerca del 15%. No podemos verificar de forma independiente ninguna de las dos cifras. Lo que podemos decirles es que la brecha entre las estadísticas oficiales rusas y las estimaciones externas ha sido una constante a lo largo de esta guerra, y esa tendencia por sí sola merece ser analizada. Ese es el primer pilar de la estrategia de Ucrania, agotar las finanzas de la maquinaria bélica. El segundo pilar es lo que realmente está devolviendo las banderas ucranianas al mapa en 2026, y está ocurriendo a una distancia que Rusia claramente no había previsto. Aquí es donde entran en juego los ataques de medio alcance. A lo largo de 2026, junto con la campaña de ataques profundos contra refinerías rusas a cientos de kilómetros del frente, Ucrania ha desarrollado una campaña paralela dirigida a posiciones rusas en la franja de 50 a 200 kilómetros inmediatamente detrás de la línea del frente. El presidente Vladimir Zelensky ha declarado que Ucrania llevó a cabo cerca de 2.000 de estos ataques solo en mayo, alcanzando puestos de mando, baterías de defensa antiaérea y concentraciones de tropas antes de que pudieran llegar al combate. A finales de mayo, Ucrania formalizó este esfuerzo en lo que denomina el programa de bloqueo logístico, dirigido específicamente a los vehículos de suministro y camiones cisterna que abastecen de combustible y armamento a las unidades rusas en territorio ocupado. Funcionarios ucranianos informaron haber destruido más de 8.600 vehículos y camiones cisterna rusos solo en mayo, bajo esta iniciativa, ejerciendo una presión constante sobre las redes de carreteras que conducen a Crimea. Piensa en el impacto real que esto tiene en un ejército sobre el terreno. Da igual cuántos soldados tenga Rusia si no pueden obtener municiones, combustible ni refuerzos. Cortar las líneas de suministro crea precisamente las condiciones que permiten a una fuerza más pequeña y ágil lanzar contraataques precisos contra unidades aisladas y con escaso suministro, en lugar de embestir una línea de frente con apoyo completo. Este es el mecanismo que explica el patrón de Ucrania de obtener ganancias territoriales netas en los últimos meses, incluso evitando el tipo de ofensivas terrestres a gran escala y costosas que definieron 2023. El alcance es el hilo conductor de todo esto. El Ministerio de Defensa de Ucrania declaró en abril que la capacidad de ataque de largo alcance del país ahora llega aproximadamente 2,5 veces más lejos que en 2022, lo que permite alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.750 kilómetros dentro de Rusia de forma constante. Si a esto le sumamos una franja de reconocimiento de corto alcance y drones de ataque FPV que patrullan hasta 30 kilómetros más allá de la línea del frente, buscando tropas y vehículos rusos que intentan avanzar hacia el combate, obtenemos un campo de batalla donde las fuerzas rusas están bajo presión en cada rango de distancia, desde la refinería de petróleo a 1.000 kilómetros de Kiev hasta la trinchera a 30 kilómetros de la línea del frente. Esa es la parte estratégica de esta historia. Y por sí sola ya explicaría una parte significativa de las dificultades de Rusia. Pero no explica del todo por qué Vladimir Putin sigue haciendo predicciones públicas tan seguras que no se corresponden con la realidad. ¿Por qué los plazos para capturar ciudades como Pokros se siguen incumpliendo sin explicación? ¿O por qué los comandantes rusos siguen proclamando victorias en lugares que las fuerzas ucranianas aún controlan claramente? Para ello, debemos hablar de la parte de esta historia que es más difícil de verificar y, francamente, más extraña que cualquier cosa en el informe estratégico. Un breve recordatorio antes de entrar en materia. Si desean más análisis como este, Daily Brief los publica regularmente, así que suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse el próximo. Bien, aquí está la parte de la historia que, de confirmarse, replantea prácticamente todo lo que acabamos de contarles. El 15 de junio de 2026, United 24 Media y el Moscow Times publicaron un reportaje basado en las declaraciones de Dmitry Skorabuto, exeditor jefe del programa Vesti News de la emisora estatal rusa Rosia 1. Según Skorabuto, desde 2011, Rosia 1 ha producido una versión separada, fuera del aire, de su noticiero vespertino específicamente para Vladimir Putin, dentro de un proyecto interno que, según él, se llamaba El Espectador Principal. Queremos ser cuidadosos con la forma en que presentamos esto porque, en última instancia, se basa en el relato de un único ex empleado, aunque sea uno bien posicionado.
Scorabut describió el proceso con sus propias palabras, diciendo que después de la emisión habitual de Bestia a las 8 de la noche, el equipo de producción se quedaba y recibía instrucciones sobre qué conservar, qué añadir, qué embellecer y qué recortar. Todo ello con el fin de presentarle a Putin lo que él llamaba la imagen ideal de una Rusia hermosa, reforzando la idea de que es, en palabras de Skorobov, un presidente excelente. Si este relato es cierto, y queremos enfatizar la palabra sí, significa que Vladimir Putin ha tenido una versión de la realidad cuidadosamente seleccionada y optimizada, integrada directamente en su rutina nocturna durante aproximadamente 15 años, mucho antes de que ordenara el envío de tanques a través de la frontera ucraniana. Significaría que el responsable de las decisiones más importantes en toda esta guerra podría haberla iniciado y haberla dirigido desde entonces con una imagen fundamentalmente distorsionada de la fuerza de su propio país. Y este patrón no se limita a la televisión. El 29 de mayo, The New Voice of Ukraine informó por separado que los comandantes militares rusos han estado presentando a Putin mapas que exageran las ganancias territoriales rusas y ocultan el alcance del estancamiento o retroceso de las ofensivas rusas. Nuevamente, se trata de un informe de un solo medio, y les recomendamos que lo traten como cualquier afirmación de una sola fuente sobre el funcionamiento interno de un gobierno autoritario. Es plausible, coherente con otras pruebas, pero no ha sido confirmado independientemente por múltiples medios. Lo que hace que valga la pena tomarlo en serio no es solo ese informe, sino que coincide con un patrón de declaraciones públicas de Putin que parecen, como mínimo, muy alejadas de la realidad del campo de batalla que analizamos anteriormente. Putin declaró públicamente la captura de Porch y Bauchansk a finales de 2025, afirmaciones que los observadores externos no confirmaron en ese momento. A mediados de junio de 2026, Putin dijo a una audiencia que los soldados rusos no pueden levantar la cabeza debido a la actividad de drones ucranianos a lo largo del frente. Una descripción que ha sido en general precisa durante años, presentada como si fuera información nueva para él. No podemos afirmar con certeza si se trata de un hombre que descubre ahora un problema que arrastra desde hace un año o de un líder que aparenta una confianza que no siente. Lo que sí podemos afirmar es que funcionarios occidentales han sugerido durante años, desde las primeras semanas de la invasión, que Putin parece haber sido engañado sobre la preparación militar real de Ucrania antes de dar la orden de invadir. Si la noticia difundida y los mapas falsificados son, aunque sea parcialmente, precisos, esa confusión inicial deja de parecer un fallo puntual de inteligencia y empieza a parecer una característica estructural de cómo la información llega a la cúpula del Estado ruso. Ese es un problema muy diferente y considerablemente más peligroso. Porque lo que sucede con un líder que opera con información errónea es que en el momento en que la verdad sale a la luz, aunque sea parcialmente, la respuesta no siempre es una corrección de rumbo racional. A veces es todo lo contrario. Si Vladimir Putin realmente empieza a comprender la gravedad de la guerra, la humillación que supone esa constatación, sumada a todo lo que ya ha sacrificado para sostener la invasión, podría empujarlo a redoblar la apuesta en lugar de negociar una salida. Esa es la parte incómoda de la historia. Un líder acorralado que finalmente ve el marcador no necesariamente se vuelve más cauteloso. Puede volverse considerablemente menos predecible, y no hay garantía de que esa imprevisibilidad se limite a las fronteras de Ucrania. Rusia está sufriendo presiones reales, independientemente de lo que Putin cree actualmente. Las pérdidas en el campo de batalla, sumadas a la lenta captación de voluntarios, han estado empujando a Rusia hacia la opción políticamente explosiva de una nueva movilización, algo que el Kremlin ha evitado precisamente por la impopularidad de la anterior. Evitarla implica o bien reducir las operaciones militares, lo que equivaldría a admitir el fracaso de la ofensiva, o bien exprimir aún más una economía que, según las propias previsiones publicadas por Moscú, ya está al límite. Ninguna de las dos opciones es buena para el Kremlin. Mientras tanto, los aliados de Ucrania conservan herramientas para intensificar aún más la presión. Sanciones adicionales, apoyo militar continuo y presión dirigida directamente a la misma infraestructura de exportación de energía que la campaña de ataques profundos de Ucrania ya ha estado atacando. Entonces, ¿en qué situación deja esto la guerra de cara a la segunda mitad de 2026? La estrategia combinada de Ucrania, los ataques profundos que estrangulan la economía rusa, la campaña de alcance medio que asfixia el frente y la red de drones FPP que hace que cualquier movimiento cerca de las trincheras sea letal, ha creado un campo de batalla donde las fuerzas rusas están dispersas en todos los rangos y una economía del Kremlin que, según admite su propio gobierno, ha sufrido un fuerte deterioro este año.
Si a esto le añadimos la posibilidad muy real de que el presidente ruso haya estado operando durante años con una versión idealizada y sesgada de su propia guerra, nos encontramos ante un conflicto donde la brecha entre lo que Moscú afirma y lo que realmente sucede sobre el terreno puede ser mayor que en cualquier otro momento desde febrero de 2022. Nada de esto garantiza un rápido fin de los combates. Los líderes acorralados y mal informados con arsenales nucleares no se caracterizan por tomar la decisión más segura. Pero esto ayuda a explicar una pregunta que ha desconcertado a los analistas durante años. ¿Por qué un ejército con todas las ventajas materiales ha pasado 4 años sin lograr la guerra que su propio presidente prometió que duraría días? Seguiremos de cerca este caso a medida que se desarrolle, porque una historia basada en gran medida en afirmaciones de una sola fuente interna merece precisamente eso, un escrutinio continuo, no una aceptación ciega. Si desea mantenerse al tanto de las nuevas noticias, suscribirse a Daily Brief y activar las notificaciones es la forma más sencilla de recibir la próxima actualización en el momento en que la publiquemos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.